las 12:03 acá en Chile, vamos a iniciar con esta segunda charla Jaque Mate, pero para poder partir vamos a comentarle un poco a los nuevos jugadores que Jaque Mate es un ciclo de charlas de innovación y emprendimiento que tiene como principal finalidad poder compartir estratégicamente todo tipo de jugadas secretas de grandes maestros, tanto de innovación y emprendimiento para lograr este jaque mate. Específicamente, la idea es vincular este conocimiento con académicos, estudiantes, investigadores y profesionales de la Universidad de Santiago. Partimos. Primero, esta segunda charla va a partir por un control del tablero. Entonces, tenemos a un gran maestro invitado que va a hablar un poquito de sus jugadas secretas acerca del jaque mate en el emprendimiento. Nos va a contar un poco de su experiencia, cómo ha sido su camino en torno a este tema y, por supuesto, vincularlo al juego de la innovación y el emprendimiento. Porque nosotros lo que hacemos acá en Jaque Mate es desafiar las reglas de la innovación y el emprendimiento. ¿Qué vamos a hablar un poquito en esta charla? La principal temática es el emprendimiento como táctica clave del juego. Y ahora tenemos como invitado gran maestro que ahora sí que sí lo voy a presentar. Tenemos a David Fonseca. Hay algunos de los jugadores que están aquí presentes por parte de la audiencia que ya lo conocen un poquito, ya han podido saber un poquito más de él mediante redes sociales también, mediante la vinculación que tiene con la Universidad de Santiago. Y me gustaría que él se presentara más que yo tener que decir todo su extenso currículum de qué es lo que es, qué es lo que hace. Así que le voy a dar unas pequeñitas palabras para que pueda hablar él y nos cuente más o menos quién es, qué es lo que hace. Bienvenido, David, y gracias por participar aquí en Jaque Mate. Gracias, Ignacia. No, pues un placer poder estar hoy con ustedes. A Chile siempre lo llevo muy cercano, no solamente a nivel profesional, trabajando con Corfo, con la universidad, con Valdivia. También tengo una compañía y socios chilenos en Valdivia que estamos distribuyendo productos en Miami, pero a nivel personal siempre he tenido una muy buena conexión con los chilenos y a pesar de que soy colombiano, me siento a veces muy arraigado a sus costumbres y a lo que pasa en Chile. Entonces, pues muchísimas gracias por estar acá. David Fonseca es mi nombre. Me desempeño hoy en día como el CEO de un VC, de un Venture Capital. No sé si por ahí vieron en LinkedIn, anuncié que íbamos a empezar un Venture Capital que se llama Jockey Ventures desde Bogotá, con sede también en Estados Unidos, y tuve la oportunidad de liderar 6 años con Velocity, un distrito de innovación de 5 edificios, 6 acres, donde tuvimos la oportunidad de invertir en más de 12 compañías latinoamericanas y llevarlas al mercado estadounidense. Eh, la parte aburrida, que es más como la parte académica, soy financiero, tengo un MBA y en mi vida pasada tuve la oportunidad de ayudar a nivel global en más de 34 países a emprendedores y a centros de innovación que querían hacer la diferencia en su ecosistema, ¿no? Yo siempre pienso como cuál es el superpoder. Yo creo que mi superpoder es hacer que las cosas pasen. Soy un fiel creyente que hay que tener visión, pero esa visión hay que aterrizarla y correr con ella. Entonces con eso les dejo un poquito más, un poquito de David y a nivel personal, pues soy un amante de Latinoamérica y ahora que vivo en Colombia estoy muy animado después de 17 años de volver y poder hacer país también. Gracias. No, súper. Buenísimo. Yo en verdad no sabía mucho de todas estas noticias, como que ahora que hemos podido conversar un poco más, estoy como súper feliz con las buenas noticias y por supuesto tratar de aportar hacia tu país, que creo que eso se valora un montón. Y ya para poder conocerte un poquito más, conocer a este gran maestro que sabe más sobre el emprendimiento, me gustaría preguntarte, más que nada, ¿con qué pieza tú del ajedrez te sientes más identificado? Según tu experiencia, según tus conocimientos, según todo lo que ya dijiste que tenías como en este background. Es una excelente pregunta cuando lo hablamos y tú lo pusiste, nunca me lo habían puesto de ese modo y es fascinante uno tratar de ponerse en una posición donde uno es el rey, la reina, el alfil y cada uno de ellos tiene como su valor agregado. Eh, para mí yo creo que yo siempre soñé con liderar y ser rey en algún punto,
pero a muy pequeña edad o cuando era muy joven me di cuenta que no tenías como las herramientas en el baúl para poder hacerlo, ¿no? Entonces, cuando yo soy colombiano y me decidí ir a Estados Unidos a estudiar, lo veía más como un peón, una nueva oportunidad de romper ese esquema y tenía como esa mentalidad de torre, oiga, este es un objetivo, quiero tener una educación que sea diferente a la de mis amistades o las personas que están a mi alrededor. Y con eso vino un sinnúmero de oportunidades de ser disruptivo. O sea, yo era fui el primer, digamos, latino en entrar a juntas directivas con menos de 30 años. Fui el primer latino que dijo, oye, ¿y qué pasa si traemos latinoamericanos a Estados Unidos e invertimos en ellos? Y digamos que eso me empezó a convertir en un alfil donde uno no aprende tanto de los éxitos, sino de los fracasos. Y la verdad, hemos cometido muchos errores a través de este viaje donde nos ha costado mucho trabajo entender realmente cuál es el problema, ¿no? Y el problema es lo más complejo de uno de poder entender y obsesionarse con él, ¿no? Hoy en día, para resumirte, Ignacia, yo creo que estoy como, a pesar de que soy el CEO de la compañía, yo me siento un poquito más reina porque me encanta moverme a través de ese tablero lo que más pueda y proteger. Yo creo que al rey, que el rey es para mí las personas que fondean la compañía, que son esas personas que quieren y están dispuestas a tomar riesgos y que porque ven muchas oportunidades. O sea, a pesar de que hoy en día me desempeño como el CEO, yo me veo más como reina porque ya he pasado por eso, por ese sinnúmero de fichas y ojalá algún día en alguna otra llamada te pueda decir, oh, ahora sí siento que soy rey, todavía me falta mucho para llegar allá, creo yo. Sí, creo que no había tenido como esta visión general de ir pasando como por etapas. Primero haber sido un peón y ya ir como subiendo de escalafón según las experiencias que vas teniendo. Pero sí, yo encuentro que esto de ser más adaptable a los distintos escenarios va de la mano a todo lo que estás viviendo actualmente y también va de la mano con el emprendimiento. Creo que es como clave el proceso de adaptabilidad de los distintos emprendedores o de las personas que quieren recién empezar a emprender y tienen como este bichito. Creo que sí va de la mano también de pasar por estas pequeñas etapas. No lo había visto así, pero sí. Entonces Mira, yo actualmente te te iba a hacer sientes un como una comentario reina. Sí. Actualmente sí, pero también viene atado mi papá vendió la casa, los carros y él emprendió cuando yo tenía 14 años y yo me acuerdo que él me hizo un comentario en ese entonces y para la audiencia de pronto le sirve el comentario que me hizo mi papá cuando yo tenía 14 años y fue, David, uno realmente pasa por etapas de la vida donde tú tienes que agregar valor a una empresa y aprender de ese proceso de corporativo. Después vas a pasar a un proceso donde ya estás trabajando para ti, para lo que tú quieres y eventualmente vas a poder generar empleo. También creo que esta estructura que tú nos muestras, Ignacia, va atada a ese proceso y yo creo que estoy en el Mm. segundo paso, donde salgo de una excelente posición y le apuesto a lo mío para ser socio de algo que yo quiero montar y yo le creo y me he venido preparando para ello. Ujú. Creo que es. ¿Me escuchan? Aló. Hola, sí, te escuchamos. Parece que María Ignacia perdió la señal, así que se va a volver a Ok, conectar. no hay ningún problema. Ahí volvió María Ignacia. Hoy, y eso que estoy con el teléfono, o con el internet del teléfono, que hay mala señal a veces acá. Disculpen. No te preocupes. Volviste. Pensé que era yo. Volví con todo. Ya. Sí, estábamos hablando de esto, entonces estabas hablando de la historia de tu papá para poder continuar. Sí, no sé si me escuchaste que hay tres etapas donde tú trabajas dentro de una estructura corporativa, aprendes, ya trabajas para ti mismo y sigues a la construcción
de algo donde te pueda dar la oportunidad de contratar personas, ¿no? Y yo creo que estoy en esa segunda fase de mi vida donde he pegado el salto para ser socio de algo y algún día, ojalá en una llamada pronta podamos decir, oiga, ya me siento rey y siento que puedo liderar a un diferente nivel. Súper. Entonces, vamos a ir diciéndole a los jugadores que están en esta audiencia que pueden ir dejando todas sus preguntas y nosotros las vamos a recabar ya casi al final de la etapa del enroque. Entonces ahora, para empezar de lleno, ya ahora que te conocemos un poco más, conocemos con qué pieza te sientes identificado, en qué parte específica estás de tu vida, la idea es que hablemos específicamente de 4 jugadas secretas, claves, que les va a permitir a la audiencia que está aquí, a toda la comunidad universitaria, incluso a las personas que nos van a ver posteriormente vía YouTube, cuáles van a ser esas claves que les van a poder permitir avanzar del punto A al punto B, incluso tanto para el emprendimiento, para formular una idea o incluso para la vida cotidiana. Entonces, dentro de estas jugadas secretas, la primera que nos gustaría conversar mucho contigo es sobre el riesgo. Nosotros sabemos en sí, y todas las personas que emprendemos, que siempre tenemos que tener como ese bichito, como ese riesgo específico, pero ¿qué pasa? ¿Es un arma de doble filo? ¿Cómo se ve en el emprendimiento el riesgo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál crees tú que sea la jugada secreta? ¿Cómo tenemos que nosotros movernos tácticamente con el riesgo asociado en el emprendimiento? Es wow, una pregunta brutal, porque el emprendimiento es un sinónimo de riesgo, ¿no? Pero hace muchos años alguien me dijo, oiga, la suerte es cuando la oportunidad se cruza con la preparación, o la suerte es cuando la oportunidad se cruza con la preparación. Pues uno no controla realmente las oportunidades, pero yo sí creo que uno tiene la capacidad de controlar su preparación. Y para mí el crecimiento más grande es cuando uno toma riesgos, porque cuando uno toma riesgos es cuando realmente se pone en una situación incómoda y aprende. Entonces, desde muy pequeño, yo siempre he tratado de romper ese molde, viniendo de Colombia, de donde, digamos, mi papá tomó el riesgo de emprender, pues nos puso en una posición muy cómoda, de ir a un buen colegio, de tener un acceso, digamos, a un poder adquisitivo bueno. Y yo salgo con la idea de irme a un país y emprender yo mismo y yo digo que mi vida es como un emprendimiento, porque ¿quién se le ocurre irse a Estados Unidos con una mano adelante y otra atrás a mirar qué se podía hacer? Pero ponerme en esas situaciones siempre riesgo me ha permitido crecer a nivel profesional y personalmente muy rápido. Eh, Hoy en día también la gente no entiende cómo pasas de ser CEO de una entidad como Velocity a completamente romper el esquema y devolverte a un país donde tenemos un presidente comunista y vas a empezar a invertir en compañías de Latinoamérica. Es un riesgo asociado altísimo. Pero en eso todos los días es como una esponja que estás aprendiendo de las personas que te rodean y las estructuras que puedes armar para minimizar ese riesgo. Y para mí, si yo tuviera un consejo a los que nos están escuchando es pónganse en situaciones que son incómodas, porque la única forma de crecer es de ahí. Y desafortunadamente el ser humano crece de los fracasos. Yo soy un fiel creyente. Ahora, alguien podría argumentar, hombre, las personas inteligentes aprenden de los errores de los demás. Las personas que son, digamos, un poquito más sabias aprenden de sus propios errores y la gente que no es tan inteligente aprende de sus propios errores. Yo estoy como en la tercera, me ha tocado aprender y hoy en día, a pesar de que tengo 34 años, tengo muchas canas y han sido bien merecidas. Entonces, así es como yo veo el riesgo. O enfócate en la preparación para que cuando la oportunidad llegue, la capitalizas, básicamente. Pero, ¿hasta qué punto es bueno arriesgarse o cómo saber si va por buen camino ese riesgo? Porque uno puede efectivamente incomodarse, salir de la zona de confort para emprender, para generar una pequeña idea, no sé, sea un stand de limonada o un producto nanotecnológico, es, es muy distinto. Entonces, ¿cómo tú tienes esa alarma para decir, sabes qué, me voy a arriesgar? ¿Es porque sientes el amor en eso, la vocación en eso, porque sientes una convicción, porque va asociado a tu propósito? ¿Cómo tú ves este riesgo? Pues yo creo que del riesgo asociado también viene a partir de un tema muy
personal, es decir, uno tiene que saberse conocer a sí mismo y hasta dónde tú puedes llegar, ¿no? El riesgo en el emprendimiento hasta cierto punto es un romanticismo absurdo de, Mm, hombre, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, pero también te pones en situaciones donde estás poniendo en riesgo, digamos, un aspecto humano muy bravo y es de pronto no tengo que comer o de pronto estoy perdiendo el tiempo o en términos de no poder sacar a mi familia adelante. Entonces yo creo que para minimizar ese riesgo también es uno entender quién es uno y en ese proceso hay muchas herramientas allá afuera que les van a dar una idea de cuál es su fortaleza. Un DISC es una de ellas. StrengthsFinder es otra. Y yo creo que a medida que uno va haciendo ese descubrimiento propio, uno puede llegar a mirar esas oportunidades que le llegan a uno si uno realmente está preparado para capitalizarlas. Yo creo que un error muy común de los emprendedores es morder más de lo que pueden masticar, ¿no? Y yo creo sí, que eso es lo que tú me estás preguntando digamos, en la intercepción, es como, bueno, ¿hasta dónde vamos, no? Entonces, mm, pues, hombre, si a mí me dicen hoy en día, oiga, vamos a ir a escalar a Guasa, que queda aquí afuera de Bogotá, pues nunca he escalado, no tengo los zapatos, no tengo la fuerza en este momento, pues no lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces también yo creo que es también como esa falta de, yo creo que como emprendedores ahorita a veces el ego es el peor enemigo de nosotros y es tener un poquito sí. más de humildad y decir, hombre, es una excelente oportunidad, pero no estoy listo para ella y necesito primero pasar por peón, por torre, por alfil, irme preparando para cuando llegue esa oportunidad Totalmente de capitalizarla. acuerdo. Totalmente de acuerdo. No sé si los jugadores que están escuchando actualmente están más de acuerdo con David. Si tienen algún tipo de pregunta, los pueden ir dejando y hacia el final los vamos a estar revisando. La segunda jugada secreta que queremos revisar contigo, gran maestro, son estas tácticas para salir de lo que es el jaque en el emprendimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Que siempre que tratamos de emprender o de tener una idea así, asumimos los riesgos y nos hundimos. Muchos de nosotros nos hemos hundido muchas veces en distintos emprendimientos. Hay unos que van a flote, hay otros que no, hay otros que se van al valle de la muerte. Entonces, dentro de esta jugada secreta, ¿cuál crees tú que son estas tácticas claves que podemos lograr para poder salir de este jaque y lograr el mate, por supuesto? Bueno, primero es vender la visión mientras que los hechos se ponen a par. Es decir, uno cuando empieza, digamos, una nueva, esta es la cuarta vez que yo lo hago y siempre arranca en la sala de mi casa y en este momento estoy en la sala de mi casa porque el WeWork no lo han aprobado todavía. Entonces, para darte una idea, es, a pesar de que estamos acá, nosotros ya tenemos, digamos, unas tácticas ya puestas dentro del modelo de negocios porque estamos vendiendo mucha visión de lo que queremos lograr. La visión simplemente es algo que existe subjetivamente en nuestra cabeza, pero no ha llegado. Entonces uno es como, hombre, usted pase mucho tiempo y nosotros llevamos desde noviembre hablando con mi socio de lo que queremos lograr para darle un poquito más de estructura a esa visión, qué es lo que estamos hablando y cómo consistentemente podemos hablar del tema y creernos el cuento y hacerle creer a la gente que realmente va a pasar. Entonces es una táctica Mm, como para salir de ese jaque. Hombre, usted antes de salirse del esquema en el que está o antes de emprender algo, tomes el trabajo realmente de pensar, oiga, ¿cuál es la visión? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿De acuerdo? Y una vez usted ya tiene eso pactado, hombre, sea flexible en los detalles, porque yo creo que ese es un problema que tenemos los emprendedores y es que a veces nos mm, obsesionamos tanto con tiene que ser de esta forma que somos un roble y nos terminamos quebrando en el huracán. Deberíamos ser un bambú donde vamos flexiblemente moviéndonos con el viento, pero nunca mm, comprometiendo esa visión. Entonces, mm. la visión en Velocity era vamos a salvar y a mejorar vidas por medio de ciencias de la vida. ¿Cómo llegamos allá? Hombre, en un momento dado estamos haciendo aceleración, en otro momento dado estamos haciendo inversión, en otro momento dado estamos haciendo eventos para conectar a la gente, en otro, literalmente hoy en día el modelo ha cambiado mucho en Velocity, hoy en día son una entidad que le presta servicios de innovación a hospitales, por ejemplo. Entonces, sí me entiendes, pero al final Imagínate. la visión siempre fue la misma, vamos a
mejorar y vamos a salvar vidas por medio de ciencias de la vida. Entonces yo creo que una jugada secreta, digamos, en esta táctica de salir del jaque sería, hombre, tómese el tiempo realmente de pensar cuál es la visión y sea muy terco en la visión, no la cambie, pero sea flexible en los detalles. ¿Cómo llegamos allá? No importa, vamos a llegar. Y tienes que tener ese tema muy claro. Sí, sí, esa flexibilidad de poder moverse en esos detalles siempre cuesta y cuesta mucho porque en lo personal siento que hay mucho de temer errar no solo yo, sino muchos de los emprendimientos, muchos de los investigadores académicos, y les da mucho miedo equivocarse. Entonces creo que eso es parte también del proceso y del camino para poder llegar hacia la visión general, que es lograr este jaque mate. Así que sí, muy, muy de acuerdo. Creo que ahí están dejando un par más de preguntitas, así que vamos a seguir con la tercera jugada secreta y ya nos van quedando solo dos. Así que estén muy atentos porque son dos de las jugadas más claves que puede tener todo emprendimiento, todo emprendedor, incluso toda persona que quiera y que tenga ese bichito por poder emprender e innovar. Y tiene que ver con el capital. ¿Crees tú que sea necesario esto de tener algún tipo de capital para poder empezar? ¿Crees que no es necesario? ¿Crees que solo necesita convicción? ¿Que solo necesita un buen equipo? ¿Qué se necesita para poder lograr este jaque mate? Eh, ¿O crees que en verdad sí es muy necesario tener capital? Puede ser capital financiero, capital humano, ahí lo dejo a ti, a tu Claro. criterio. Pues desde el punto de vista de capital humano es completamente necesario porque las compañías no existen sin los seres humanos, ¿no? Entonces ese capital humano no es negociable y es necesario. Hoy en día más que nunca lo siento porque en Velocity teníamos un equipo brutal de 22 personas trabajando enamoradas de la visión que te conté. Hoy en día me encuentro aquí en la sala de mi casa remando casi solo con mi socio y digo, mierda, pues eso, el capital humano es muy necesario. Ahora, el capital en términos financieros es una responsabilidad gigante. El día que tú recibes un cheque de un inversionista es el día que tú decides vender la empresa, porque ese inversionista no va a hacer dinero hasta que la empresa no se adquiera, no la lleves pública o no le recompres a él esa posición. Entonces, dos de las tres muy probablemente van a terminar en la venta de la compañía. Entonces, digamos que yo personalmente siento que ese capital por ese alto nivel de responsabilidad no es algo que tanto me atrae. Es decir, mi socio quería meter 4 veces más dinero a Jockey Ventures aquí en Colombia. Y yo le decía, no es necesario. Yo creo que es importante establecer una columna vertebral donde nosotros tengamos un buen entendimiento de lo que queremos hacer y tener suficiente dinero para ser innovadores. Y esa es una parte que yo creo que es un lujo que te da el capital y lo quería traer cuando me mostraste la presentación y es, hombre, muchas personas que yo he conocido a través de la carrera me dicen, oiga, yo quiero crear, yo quiero innovar, pero no están dispuestos a tomar realmente lo que es el experimento. Y tú lo decías un poquito ahorita cuando estás hablando, como cuando tú experimentas, tienes que estar dispuesto o dispuesta a Ensuciarte, po. perder, a fracasar. ¿Mm? Claro, ¿Mm? y hay muchas compañías a nivel global que dicen, no, nosotros somos una empresa innovadora, pero tratan de controlar completamente lo que tú haces ahorita por ese miedo a perder, controlas demasiado los resultados. ¿Y qué pasa? Si la respuesta es siempre no, no vamos a hacer eso, pues no hay riesgo. Y cuando no hay riesgo, no hay innovación. Y cuando no hay riesgo, no hay aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, a cambio, si dices sí, hagámoslo, emprendamos, equivoquémonos, pues aprendes muchísimo más, ¿no? Y de ahí salen, digamos, unos experimentos que te pueden dar unos retornos invaluables. Y hoy en día yo Los lo hablo mejores desde el punto de vista, por resultados. ejemplo, de Velocity. Claro, nosotros dijimos que sí a las fuerzas militares sin generar un solo dinero. Hoy en día tenemos 3 contratos con las fuerzas militares que nos han dado una infraestructura brutal y un diferencial muy grande en Velocity. Pero el primero fue, vamos a experimentar, no vamos a cobrar, nos costó dinero, nos equivocamos, pero aprendimos muchísimo. Entonces, para resumirte el tema, si ustedes van a recibir capital, entiendan que es una responsabilidad muy grande porque cambian digamos, esa
esa jugada ya no es tuya, sino que tienes detrás a inversionistas que quieren de nuevo ese capital, pero también te da la oportunidad de innovar, ¿no? Y dependiendo del emprendimiento, hay dos tipos de emprendimiento, como yo veo el mundo, el emprendimiento por necesidad, que es el 97% de la economía global, que son las cafeterías, los restaurantes, los que cortan pelo, y los emprendimientos por oportunidad, que son, digamos, esos Uber, esos Airbnbs, que son mucho más innovadores, ¿no? Si estás metido en ese 3% que es más innovación, el capital muy probablemente va a ser necesario para tomar esos experimentos y esa innovación. Mm. Entonces, para resumir un poco, ¿sí crees que el capital humano es clave para poder lograr cualquier jaque mate dentro del emprendimiento, dentro de la innovación, dentro del crecimiento en sí, desarrollo de una idea, de una visión, de un producto, entre otras cosas? Y también para alinearme un poco a lo que estabas diciendo, yo tampoco creo que el capital financiero sea clave. Sí puede ser un aliado, sobre todo para este 3% de emprendimientos que van asociados más a la innovación, más asociado también a lo de base científica tecnológica, pero sí encuentro que sí es fundamental y tenemos que tener también cierta responsabilidad, no tan solo por nosotros, sino por nuestro equipo en cuanto a la adquisición de estos capitales, pues ya sea por inversionistas, por fondos estatales, entre otros, principalmente acá en Chile se ven mucho estos fondos estatales con Corfo, ya tú sabes más de eso. Entonces sí encuentro que este es un tema que se podría ir abordando tal vez más adelante porque esto requiere también un poco más de afinar ciertos detalles, cómo se ve en este país versus otros países, pero pueden ir dejando todos los jugadores, toda la Total. audiencia, todas las preguntas en cuanto a esta jugada específica. Y ya vamos hacia la última jugada secreta junto a David, que es más que nada poder conversar un poco y que nos cuentes cómo tú ves el emprendimiento, qué significa para ti el emprendimiento y cómo lo ves con la negociación, si crees que son pares, si pueden trabajar en conjunto, si va más alineado por la negociación, si no es clave una negociación para poder lograr lo que es el emprendimiento y el jaque mate en el emprendimiento. Así que ahora te doy la palabra para que nos puedas contar desde tu experiencia y desde tu camino hasta poder lograr lo que eres hoy como gran maestro. ¿Cómo tú ves la negociación en todo esto? ¿Cómo para ti qué significa el emprendimiento? Si lo ves algo como más cotidiano, si lo ves algo mucho más alejado, cuéntale un poco a los estudiantes, a los académicos, a los investigadores que te están escuchando y que te van a escuchar vía YouTube. Yo creo que, o sea, aquí a nivel un poquito, yo sé que hay mucha gente de pronto en la llamada, pero a nivel más privado o más personal, yo siempre he tenido como este sentimiento de que el emprendimiento es una oportunidad para poder mejorar la calidad de vida de los seres humanos. El, para bien o para mal, o sea, cuando tú empiezas a meterte en temas económicos, te das cuenta que por cada trabajo que se genera en temas de manufactura hay un múltiplo de 7 de trabajos inducidos e indirectos, ¿no? Entonces ya generas un trabajo, entonces vas a comprar, no sé, al que tienen a Falabella, creo que tienen en Chile, y que más otro tienen otro lugar. Entonces vas, compras y generas empleo, ¿no? Si es una empresa de servicios, tienes un múltiplo de 4. Y cuando se trata del gobierno, pues el múltiplo no es tan grande, es del 0.8 y no se lo tomen al modo personal, simplemente son datos y hay que darlos. Entonces realmente cuando te pones a pensar, bueno, ¿cuál es el rol del emprendimiento? El emprendimiento es la oportunidad de mejorar la calidad de vida de la humanidad. Yo no estoy seguro si Colombia estaría donde está en este momento si hubieran habido mecanismos para poder enfocar a estos emprendedores de mejor manera. Todo el mundo ve Narcos, todo el mundo habla de Pablo Escobar, todo el mundo habla de esa etapa tan sufrida que tuvimos en Colombia y realmente nunca tuvimos el mecanismo para poder enfocar, digamos, a esta gente que era de medio de todo muy talentosa para poder emprender. O sea, una persona que llegó a ser la persona más rica del mundo, estar en guerra con Estados Unidos y con Colombia y al mismo tiempo ser todo lo que fue, ¿me entiendes? Entonces, no lo estoy defendiendo en absoluto porque yo no soy ni fan ni mucho menos, pero uno también tiene que ser un poquito más objetivo y decir, hombre, de pronto había algún talento ahí que de pronto se hubiera podido enfocar y quién sabe si hubiéramos podido tener un emprendedor increíble en Colombia, ¿no? Eh, entonces yo veo el emprendimiento como esa calidad de vida a nivel global
pero también es como la oportunidad de decir, hombre, si a usted le ofrecen algo, diga que sí y aprenda a hacerlo luego. Eh, Porque el emprendimiento es ponernos en una situación incómoda, donde realmente no sabemos qué se viene, pero Es súper incierto, poder es pivotear demasiado mucho. incierto el Es súper emprendimiento. incierto. Sí, de todas Y maneras. en temas, ujú, sí, demasiado, demasiado incierto y al final, al core del emprendimiento, yo creo que está el miedo y lo hablamos anoche. Estamos contratando a nuestra primera persona aquí en Colombia y yo le decía, es caótico. O sea, no, si usted no se siente bien digamos, en un ambiente donde todo es caótico, donde de pronto usted no sabe qué se viene mañana y todos los días son diferentes, pues de pronto esto no es un buen fit para usted porque se va a volver loco, pero yo ya sé que en un lapso de 4 o 5 meses todo se va a ver muy diferente, vamos a tener una estrategia, va a haber metas a cada cuarto, 1 año, 3 años, 10 años, porque ya lo hemos hecho, pero al core del emprendimiento hay como ese miedo, ¿de acuerdo? Y moviéndonos hacia digamos, esa negociación, pues yo creo que esa negociación es importantísima porque yo creo que todos vemos cómo actuamos unos a otros, ¿no? Y esa actuación que vemos alrededor de nosotros es como yo lo llamo el modelo del iceberg. Yo sé cómo te estás comportando en este momento, Ignacia, porque te veo, te escucho, pero yo al core no sé qué es lo que estás realmente, cuál es tu creencia que genera una emoción, que genera un pensamiento que hace que tú te manejes de la forma en que te manejas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se habla de negociación, la invitación es, cuando estén en momentos de negociación, traten de hacer muy buenas preguntas y taladrar en cuál es la creencia, porque si usted tiene un mejor entendimiento de cuál es la creencia, usted va a poder tener un poquito mejor de influencia respecto a lo que está pasando. Y la Mm. negociación parte desde un balance divino que nos lo dio Dios y es escuche 2 veces más de lo que habla cuando está negociando. Hay 2 orejas, hay Mira, una boca. Entonces, mira, esa es una escuche, haga jugada preguntas. clave. Ajá, entonces haces preguntas abiertas, escuchas muchísimo y empiezas a taladrar en cuál es esa creencia que está generando esa emoción y ese pensamiento que al resultado es cómo tú te manejas al diario vivir. Entonces, cuando estás sentado en una reunión con tu familia, cuando estás en una negociación o estás en una reunión, siempre ten presente que solo lo que tú ves es la puntica del iceberg, solo ves el 20%, pero tú realmente no sabes qué es lo que está pasando abajo y la única forma de taladrar es haciendo preguntas, porque tú ya sabes lo que tienes en la cabeza, tú no quieres educar ni decirle a nadie. Entonces, creo que de ahí viene un punto importante. Y con respecto a esta negociación, ya como más en el ámbito no familiar, sino más llevado al ámbito de negociación ya empresarial, ¿cómo has visto tú esta diferencia en todos los países, los 34 países en los cuales has estado? La diferencia con el género, ¿crees que la mujer tiene que negociar de una forma distinta versus un hombre? ¿Crees que esto tiene mejor poder de convencimiento una mujer? ¿Crees que, cómo tú ves esto desde la perspectiva de equidad de género en cuanto a la negociación? Excelente pregunta. La verdad, el tema del género se ha tocado muchísimo. El tema de la diversidad y la equidad se ha tocado muchísimo, especialmente yo siendo latino, yo me llamo Brown, o sea, me llamo como si fuera cafecito en Estados Unidos, pero yo soy un fiel creyente y yo sé que hay desigualdad, no la estoy obviando. Yo sé que tenemos problemas sociales realmente graves, pero yo creo que al core de la negociación es también entender el motivante. Entonces, cuando tú hablas en Estados Unidos con programas de innovación y emprendimiento, el motivante del americano es muy, 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 muy diferente al motivante, por ejemplo, que yo trabajé en Qatar, y es muy diferente al motivante de una persona de Dinamarca, ¿no? Entonces, Mm. para mí, encontrar cuál es ese core de acuerdo o esa creencia que yo te estaba hablando es muy importante a la hora de negociar. Eh, yo creo que Independiente del Dios nos ha género, dado, independiente de la diversidad. sí, y yo creo que también Mm. la negociación viene con un poquito de hacer la tarea, ¿no? O sea, si tú sabes que te vas a reunir
con una empresa que en este momento está tratando de hacer un pivote a nivel de medio ambiente, pues es mucho más fácil tú llevar la conversación en términos de por qué tú agregas valor en esa misión, ¿no? Y como tú eres un valor agregado a la misión. Yo creo que parte del problema que tenemos nosotros los emprendedores es que nos enamoramos profundamente de la idea o del producto que tenemos y nos obsesionamos con la idea del producto y se nos olvida cuál es el problema. La idea y el producto siempre va a salir adelante si realmente sabemos cuál es el problema y tienes ese capital humano que hablábamos ahorita. Entonces, no quiero, digamos, obviar la pregunta de hombre y mujer, pero yo creo que Dios nos ha dado un poquito de habilidades diferentes. Yo creo que la mujer es mucho más sabia en términos organizacionales y mucho más emocional. eh, y dependiendo, pues, si eres introvertida, puedes ver el mundo diferente. Eh, y por ende, yo creo que en ese tema organizacional, si estás hablando, es que también la negociación si estás hablando con B2C, que es un business to customer, la emocionalidad va a ser muy fuerte, ¿no? Y tú prendes el Sí, televisor y te hablan emocionalidad, te gritan emocionalidad. Pero si tú vas a una negociación a cerrar un negocio con una empresa, es cero emocional. Es todo acerca de cómo vas a ser más eficiente en nuestro negocio, cómo vas a reducir costos y dependiendo de la posición donde esté, digamos, esa mujer o ese hombre, pues tú empiezas a sacar tus cartas y a mostrar por qué puedes agregar valor, ¿de acuerdo? Eh, yo la verdad siento que en los negocios que yo he pactado, eh, digamos que tener ese balance de hombre y mujer es demasiado importante, pero nunca los he visto como seres humanos o entidades completamente diferentes. Al final yo creo que somos es un complemento. como tan Mm, humanos, sí, un complemento muy, muy fuerte. mm. Y yo, ahora que me haces la pregunta de mujer, estoy tratando de acordarme y creo que en toda mi carrera siempre he tenido como ese complemento. No sé, Macarena en Valdivia siempre ha sido partner, mi socia, Loreto Mendoza con Bioxiplas, y pues en mi casa, digamos que la mayoría son mujeres y creo que siempre traen a la mesa, digamos, ese balance y esa organización mucho más amplia que el hombre, ¿no? Creo yo. Sí, 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 encuentro, me hace mucho sentido. Yo en verdad lo veo desde la otra vereda y también para tratar de hacer un input hacia los jugadores que están escuchando de la siguiente charla que se viene el próximo mes, que va más asociado a esto del proceso de negociación. También vamos a tener una gran maestra. Entonces la idea es tener como una perspectiva tuya y pasarle la pieza a esta gran maestra para que pueda darnos su perspectiva de lo que tú acabas de mencionar. La mayoría ya de los jugadores está dejando todas sus preguntas. Vamos a tratar de seleccionar unas cuantas para no estar más de la cuenta dentro de esta charla Jaque Mate. Entonces ahora ya vamos a partir con el enroque. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a hacer una conexión y una coordinación con todas las preguntas que están haciendo los jugadores y vamos a ver qué maniobras tácticas tiene Gran Maestro David para poder lograr estas estrategias defensivas. Entonces vamos a partir con un par de preguntitas que nos están haciendo acá los jugadores. La primera es, ¿cuál crees tú que han sido los tres aspectos más importantes en los que te has fijado para decidir invertir o apoyar en una startup con founders latinos dentro de Estados Unidos? Yo creo que Jockey se llama la empresa hoy en día y se llama Jockey porque siempre le he apostado al jinete, ¿no? Digamos que, y cuando digo jinete no es una persona, es el equipo. Quién está detrás de ese emprendimiento. Entonces me fijo muchísimo en ese background del jinete. Obviamente el caballo, que es la idea de negocio, es importante, pero más que el caballo es realmente qué tan grande es esa carrera de caballos, o sea, qué tan grande es el mercado, porque entre más grande sea el mercado, más posibilidades existe de tener una penetración De en él, captar. ¿no?
Entonces, si tienes un, si, Claro. exactamente, y si tienes un buen equipo, el equipo va realmente a enamorarse de ese problema y el producto, proceso, servicio va a salir adelante. Entonces, creo que esos son como los aspectos que más me fijo. Bueno, los jugadores, toda la audiencia y todos los que nos van a escuchar por YouTube van a ver estas respuestas. Entonces, la idea es que todas estas respuestas nos vayan sirviendo después para poder generar más nexos, más networking. Y con respecto a ese pequeño concepto que acabo de mencionar, hay una pregunta que va asociada al networking. Dicen, el networking juega un papel importante en el mundo empresarial. No sé si tú estás de acuerdo o no. ¿Y qué consejos ofreces Total. para construir y mantener una red de contactos sólida? Preguntas. Muy buena pregunta. Yo creo que o sea, ahorita que nos conectábamos, creo que Claudia y yo ya nos habíamos conocido en alguna parte, pero Claudia me hacía un comentario como, hey David, qué bueno verte de nuevo. Yo creo que a pesar de que uno no tenga contacto con la gente en el diario vivir, pues porque simplemente no hay suficientes horas en el momento, Ignacio y yo nos conocimos hace 6 años, lo que hemos podido concretar una relación de confianza y yo siempre le digo a la gente, yo me muevo a la velocidad de la confianza. Y la confianza se define como, oye, si yo te digo que voy a hacer algo, lo hago y mi confianza sube. Si yo no lo hago, mi confianza baja. Entonces, en ese tema de networking, si tú te dices, oye, yo te conocí, oye, te voy a mandar un artículo que leí respecto al tema A, B o C y no te lo mando, ya mi nivel de confianza baja. Uno. Y dos, acuérdense siempre, uno no es lo que dice que uno es lo que uno hace. Y todo el mundo se da cuenta, a pesar de que tú lo creas o tú no lo creas, especialmente en temas de liderazgo, uno siempre está en el escenario y todo el mundo lo está mirando, juzgando y viendo a uno. Entonces, cuando tú dices, hombre, vamos a hacer A y no lo haces, pierdes confianza y realmente tú no eres lo que tú dices que tú eres lo que tú haces. Entonces, enfócate en lo que haces más en lo que dices. Ese sería mi mejor consejo. Sí, de todas maneras. Excelente consejo para poder avanzar. Dentro de esta audiencia, como te mencioné, Jaque Mate está dirigido tanto a académicos como profesionales, como estudiantes universitarios. Entonces hay mucho estudiante universitario que tiene como este bichito de poder emprender. Entonces, ¿cuáles tú crees que son las principales consideraciones que debe tener un estudiante universitario o un joven innovador para llevar adelante un emprendimiento de base científica tecnológica? Es como uno de los más complicados de llevar y que también se está abordando mucho dentro de la Universidad de Santiago de Chile actualmente. Somos, de hecho, casi uno de los pioneros en cuanto a tener grandes cantidades de emprendimientos de base científica tecnológica. Me sumo. Así que, ¿cuáles crees tú que son las principales consideraciones que debe tener un joven? Uno es entender que como lo dije, la suerte es cuando la oportunidad se cruza con la preparación. Hombre, qué bueno sería uno a una edad muy joven poder prepararse de forma correcta en el emprendimiento. Es decir, si tú te pones a pensar en el riesgo, que lo hablábamos ahorita como una de las tácticas, el riesgo asociado con emprender cuando uno es joven es mucho menor cuando ya tienes hijos, ya tienes responsabilidades, y especialmente con Corfo, que ustedes lo tienen allá, les dan demasiadas oportunidades de aprender y de innovar y hacer experimentos que los puedan llevar a cabo. Entonces, obviamente yo pondría una balanza, bueno, o sea, ¿cuál es mi visión? ¿Dónde me veo yo? Si yo me veo en un futuro siendo un gerente general de una compañía grande, este emprendimiento me va a poner un poquito más adelante y me va a dar un diferencial más alto para ser contratado más adelante. O simplemente me va a frenar porque el emprendimiento realmente va a ser lo que me va a absorber y me va a enamorar y nunca va a llegar a esa meta y a esa visión. Entonces yo también creo que parte un poquito esa visión, pero mi invitación, y yo lo digo desde el punto de vista más humano que yo pueda, es, hombre, para mí decir sí, voy a emprender es lo más bonito que le puede pasar a una persona porque así pierdas, aprendiste un montón y te pone en una posición que eres mucho más eh, valorada para cualquier empresa. O sea, una persona que se queda en un trabajo durante muchísimo tiempo, yo lo hice, pues efectivamente uno aprende y tiene, digamos, ciertas
ciertos aspectos que son muy atractivos para una empresa, pero para mí el emprendedor siempre uno tiene como ese nivel de respeto de decir, miércoles, o sea, esta persona conscientemente decidió tomar este paso y eso en sí ya, completamente independientemente si le va bien o no, es un respeto brutal. Así es como lo veo yo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces invitamos a todos quienes quieran, jóvenes, estudiantes, a que se atrevan a salir de esa pequeña zona de confort y que tengan como esta visión más macro de lo que quieren lograr y después ya se va a ir viendo en el camino, cómo poder avanzar. Hay varias preguntas más, pero vamos a seleccionar dos más para poder ya entrar a lo que es esta estrategia defensiva para el siguiente gran maestro que va a venir en el mes de septiembre. Comentarles que hay una pregunta un poquito más personal que es específicamente que va asociado a tu crecimiento, a tu experiencia, a tu camino. ¿Cuáles crees que han sido los mayores desafíos que has enfrentado como emprendedor y como CEO? ¿Y cómo lo has superado? Mm, yo creo que hace 2 años a mí se me dio la oportunidad de volverme el CEO de Velocity y en ese momento nosotros estábamos quemando 1.9 millones de dólares y siendo tan joven, latino en Estados Unidos, yo sentía que era un riesgo asociado muy, muy alto, ¿no? Hablando de uno conocerse uno a sí mismo y digamos que ser por primera vez CEO de una empresa es una oportunidad increíble y muy bien valorada, pero al mismo tiempo te puedes quemar. Entonces, digamos que en ese momento yo cuando tomo las riendas, eh, también me puse a pensar, hombre, ¿cómo yo le doy la vuelta a este tren, ¿no? Mm. Y yo creo que fue un desafío demasiado grande porque no había una visión clara acerca de hacia dónde tenía que ir el tren, ¿no? Simplemente había un tren andando y sabíamos que nos estábamos quemando 1.9 millones de dólares, pero realmente no había un plan claro de cómo llevar ese tren a buen puerto. Y la realidad, y yo creo que es algo de los emprendedores, y vuelvo y lo menciono, es tener esa capacidad de ser más humildes y de saber que no las sabemos todas, de que constantemente estamos en aprendizaje y que las personas que nos rodean probablemente pueden traer a la mesa muy buenos aprendizajes. Y yo creo que eh, yo logré pasar ese desafío y hoy en día Velocity da ganancias en menos de un año y medio es porque me dio la oportunidad de tener gente en el camino que eran mentores y si yo tuviera una invitación a ustedes también es rodense de personas que eh, son muy sabias en lo que hacen y que de pronto no indiscutiblemente quieren lo mejor para ustedes y no tienen una agenda secreta. Yo creo que cuando yo me monté con Velocity, y lo digo a nivel público, yo también sentía que había demasiada parte política y escoger quién realmente me estaba dando un consejo por, por mi bien y no solamente porque había detrás cierto dinero o ciertos intereses, era importante. Entonces, en ese sentido, creo que ese fue uno de los puntos más claves de poder saber con quién podía confiar y con quién podía realmente recibir los consejos. Ese fue uno. Mm. El otro probablemente fue cuando decidí irme a Estados Unidos. Yo hoy tenía una vida muy, muy buena en Colombia y cuando llego allá, pues empiezas a sentir, a estudiar, a vivir en un idioma que no es el tuyo y sabes que, o sea, todo el mundo en Estados Unidos es un país gigante donde los latinos o los inmigrantes no siempre son bien vistos y cómo te labras camino porque ya a nadie le importa ni a qué colegio fuiste, ni que eres amigo de nadie. O sea, realmente eres simplemente un humano más remando hacia adelante y cómo llevas ese diferencial más alto. Y yo vuelvo y le repito, yo creo que ese mentor muy, muy temprano en mi vida me logró hacer ver cosas muy importantes, ¿no? De, hombre, construya las relaciones, como yo, por ejemplo, defino el legado como si al final del día, Ignacia, la sumatoria de todas las relaciones que hemos tenido, positivas o negativas, al final la gente se lleva un sabor positivo, el legado es muy bueno y yo creo que al final la relación que siempre hemos tenido los dos y con Chile y demás, es porque al final siempre hay como ese común denominador de, hombre, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿de acuerdo? Y no nos creemos más o menos porque tenemos más o menos dinero, eso es irrelevante al final. Entonces yo creo que esa ha sido como una
de las fórmulas secretas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que todos los que nos están escuchando y todos los que nos van a escuchar vía YouTube van a estar al tanto de todas estas experiencias que has tenido. Y con respecto a eso de alinearse con un mentor que te vaya guiando en todo el proceso, es clave. Y es por esto que nosotros desde la universidad y desde el Centro de Innovación tenemos algunos vínculos específicos con investigadores. Nosotros buscamos ayudar a distintos investigadores académicos en todo este proceso de vinculación con el exterior, con distintas empresas, también para postular a distintos fondos. Entonces, ¿de qué manera tú ves que los investigadores puedan hacer de sus estudios de investigación un emprendimiento con potencialidad de mercado? Porque hay muchas barreras que tienen los investigadores que están en sus laboratorios y que no ven. Entonces nosotros, como Centro de Innovación, somos como un tipo mentor que la idea es que ya se esté como viendo un poquito más que estamos en este panorama general de la Universidad de Santiago y que nos puedan ver como que somos un mentor específico que los podemos ayudar en este camino. Pero ¿de qué manera tú crees que un investigador que te está escuchando el día de hoy o que te va a escuchar vía YouTube pueda hacer de sus estudios, de sus tesis, un emprendimiento? Ese tema de transición o comercialización es un tema demasiado denso y profundo, y yo estuve metido en él durante muchos años, pues porque el científico al core es una persona que experimenta, y cuando tú experimentas, pues tienes innovación, entonces hay muchas innovaciones. Lo que pasa es que al core, ese científico, quizás no siempre puede haber unicornios, pero no son tan comunes, de que al core o la creencia de ellos es que, hombre, yo me metí a hacer ciencia porque me encanta experimentar y me encanta innovar, pero no necesariamente me encanta comercializar y vender. Entonces, de ahí viene la partida del equipo, ¿no? De ese jockey donde tú tienes que tener un balance técnico y un balance de negocios, porque es muy duro, digamos, cambiarle ese cerebro al científico y decir, hombre, Mm. deje su química o su parte técnica a un Deje la lado, parte que técnica así es que y es, métase a esto, sí. claro, y póngase a vender, póngase una camisa y salga a vender visión como lo hacemos nosotros. Y por cierto, la parte legal, la parte de marketing, o sea, es una locura. Entonces, yo creo que la invitación es a no hacer un emprendimiento solo. Yo creo que el liderazgo a veces es muy solitario porque uno sabe la visión que uno tiene en la cabeza y que de pronto ese científico la tiene acá, pero el emprendimiento no puede ser solo. Cuando el emprendimiento es tan solitario, la probabilidad de fracaso aumenta dramáticamente, diría yo. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, y en cuanto a eso, de que el equipo sí o sí es lo fundamental, independiente de si hay capital, si no hay capital, el capital humano es lo indispensable para poder lograr el jaque mate en el ¿De emprendimiento. acuerdo? Eso es más que nada con lo que me quedo y con lo que se quedan los jugadores. Las preguntas que no se alcanzaron a responder, sí podremos darle una segunda vuelta para más adelante y tal vez pueda David responderlas si es que tiene un poquito de tiempo más adelante. Pero más que nada, poder lograr este enroque contigo y con la audiencia, con los jugadores, ha sido totalmente fundamental para poder lograr lo que son estas jugadas secretas. Y si Dios quiere, alguno de los que nos estén escuchando pueda aplicarlos en su vida diaria. Va a quedar, por supuesto, esto vía YouTube, ya se va a enviar vía redes sociales cuál va a ser el link de esta grabación. Y no sé si quieres decirle algo más a los jugadores de Jaque Mate para poder ir cerrando ya con esta segunda charla de control de tablero. No, la invitación es a tomar riesgos. Creo que de ahí venimos aprendiendo, y mi compromiso con ustedes es de que nos podamos ver pronto. Vamos a estar, antes de esta llamada estaba con Corfo en una subvención que enviamos para poder llevar de 4 a 7 emprendedores a una inversión en Estados Unidos. Entonces por ahí nos vamos a estar viendo, y también por medio de Jockey Ventures tenemos un interés muy grande de trabajar con los chilenos. Pues pienso que ustedes tienen un capital humano increíble, y mi compromiso siempre es, me pueden encontrar en LinkedIn, Ignacia tiene mi email, y cualquier cosa que yo pueda hacer para ayudarlos, con muchísimo gusto estamos para ayudarlos.
Muchas gracias, David, por todo lo que acabas de mencionar y también por ser tan ameno. Fue una excelente conversación, lo pasé súper bien. Le comentamos a la audiencia que también nos pueden seguir por redes sociales, @CentruSach, y pueden escribir cualquier comentario, cualquier duda que vayan teniendo a innovación.ingeniería@usach.cl. También se deja aquí el QR para las personas que no están inscritas y se quieran inscribir a las próximas ciclos de charlas que vamos a tener junto a Jaque Mate. Y por supuesto lo dejamos más que invitadísimos a la gran maestra que viene durante el mes de septiembre para hablar un poquito sobre la negociación y cómo ven desde la perspectiva de la innovación una mujer todas las jugadas secretas que acaba de mencionar David el día de hoy. Así que muchas gracias a todos los asistentes. Con esto finalizamos la segunda charla, el emprendimiento como táctica clave del juego. Muchas gracias.